Continuamos con más palabra del Señor. Muy bien, seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Sabe que estamos leyendo todo el Nuevo Testamento, libro por libro, completo, capítulo por capítulo y versículo por versículo, hasta terminarlo, con la ayuda del Señor, por supuesto, y para el Señor. No es para otra causa, sino para que reciba gloria a Cristo y nosotros podamos ser edificados y alimentados. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, empezamos hoy el capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Hasta el 12, sí. Sí, hasta el 12. Vamos a leer hoy. Y la palabra del Señor dice de esta manera. San Juan capítulo 2, verso 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bajar un poquito más, apenitas. Y estaban allí, ahí está, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien. Hasta ahí el suceso de este día. Después cambia, ¿no? Sigue el capítulo 2, pero cambia de tema porque relata otra situación donde ya pasaron bastantes días, porque dice que estuvieron ahí en Capernaum no muchos días. Así que cambia el tiempo del relato. Por eso me pareció bien de tener ahí el relato. Para centrarse uno en el texto que está leyendo y no ir más allá por la necesidad de prestar atención a lo que relata el Señor acerca de su vida entre nosotros en la tierra, acerca de Dios, que es lo más importante que debemos observar siempre en la Escritura, y por supuesto la enseñanza para nuestras vidas. Nosotros no somos Dios, así que somos criaturas, pecadores, rescatados por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, y por lo tanto debemos también aprender del Señor. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es Dios, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la puerta, Él es vida eterna, Él es el pan de vida. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, este es el tercer día, dice Juan. Juan relata el primer día, cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Hijo de Dios, viéndolo pasar, y como el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo señala. Ese es el primer día. Andrés y otro discípulo siguen a Cristo, se quedan ese día en la casa de Jesús, porque siguiéndolo le preguntaron al Señor: ¿dónde vive, Señor? No se lo querían perder de vista al Señor y querían saber dónde vivía para, por supuesto, volver a encontrarlo a medida que avanzaba el tiempo. Y
Ese es el primer día. Se quedan en la casa de Jesús hasta el otro día. Al otro día, Andrés inmediatamente va a buscar a su hermano Pedro para presentárselo a Jesús, y eso es lo que hace. Viene y trae a Pedro, y el Señor Jesús le cambia el nombre inmediatamente a Simón. No le dio tiempo ni a respirar. Sí. Tú serás llamado Pedro. Con eso ya Pedro se dio cuenta que no se iba a despegar del maestro, ¿no? Ya dijo, me cambió el nombre. Un judío sabía lo que pasaba cuando se le cambiaba el nombre, porque bueno, tienen su cultura judía y su conocimiento acerca de Dios. Si Dios cambia un nombre es porque algo quiere hacer ahí, ¿no? Está muy su voluntad está directamente sobre esa persona para hacer algo con esa persona. Porque cambiar un nombre significa cambiar la persona también. O sea, por eso el cambio de nombre. No es necesario que Dios nos cambie el nombre a todos nosotros, pero en la Escritura Dios está mostrando esas cosas, ¿sí? Cuando el hombre fue creado estaba en el Edén. Cuando pecó fue a parar a la tierra. O sea, cambia el nombre porque cambia lo que está pasando. Mientras no fuera pecador estaba en el Edén, estaba todo perfecto. Cuando se transformó en pecador por haber desobedecido a Adán y Eva, Dios los echa del Edén. El lugar a donde están, la Biblia lo llama la tierra, que es exactamente la tierra que conocemos nosotros. Detalle más, detalle menos, porque era un poco diferente antes del diluvio, o bueno, bastante diferente, muchas cosas eran diferentes, pero es la misma tierra que nosotros habitamos. Caída en maldición por causa de nosotros mismos, de la maldad del hombre. Bueno. Pero cuando se cambia un nombre es porque también Dios está cambiando otra cosa. Cuando lo vio a Simón le dijo, vos vas a ser llamado, primero le dijo el nombre, vos sos Simón, pero ahora te voy a llamar Pedro. Jesús no le cambió el nombre a todos los discípulos que estuvieron con él, pero cambió algunos nombres, también puso sobrenombres a Jacobo y a Juan, porque se estaban un poco desviando de lo que era la enseñanza de Cristo, y por eso les puso el sobrenombre para que se acordaran de no desviarse. Bueno, siempre tiene Dios un porqué cuando cambia un nombre a una persona. No es necesario que lo haga con todos, porque es suficiente que nos haga entender. Le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sarai, que se llamaba Sarai, le puso Sara, Abraham le puso Abraham, le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Bueno, y hay muchos nombres que están en la Biblia cambiados directamente por Dios. Entonces, el segundo día, Andrés, que ya conoce a Cristo, va a buscar a su hermano Pedro, Simón o Pedro, y lo trae a Cristo. Cristo le cambia el nombre. Y Felipe, Jesús ese mismo día encuentra a Felipe, camina un poco más sobre las orillas del mar de Galilea, y encuentra a Felipe y llama a Felipe para que lo siga. Felipe le sigue. Durante ese mismo día, Felipe se corre a buscar a un amigo de él, Natanael, fieles amigos entre sí, ¿no? Nobles amigos entre sí. Y Felipe está interesado en que Natanael, su amigo, también conozca a Jesús. Así que lo que hace es ir a buscarlo. Lo encuentra debajo de una higuera, lo trae a Jesús. Cuando se está acercando, Jesús se anticipa y le dice, vos sos un verdadero israelita, tu corazón no tiene engaño. Buscaba a Dios de verdad, buscaba que se cumplieran las profecías del Señor y en la llegada del Mesías, la noticia para Israel, la bienaventuranza para Israel. Ya había Juan el Bautista empezado a hablar de estas cosas. Entonces, eso es todo el segundo día. Jesús le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael se sorprende, dice, ¿dónde me conoces? Y yo te vi abajo de la higuera, antes que Felipe te encuentre y te llame. Entonces lo reconoce como Mesías y Rey de Israel, justamente aquello en lo cual estaba él meditando. El Mesías tiene que llegar, es el Rey de Israel, de esta nación, a la cual Dios va a libertar y todo. Bueno, era un corazón donde la palabra del Señor estaba siempre ahí presente, ¿no? Buen corazón, y Jesús le llama a eso un corazón donde no hay engaño. Buscaba el reino de Dios primero. No como aquellos que dicen, sí, el Señor, y lo que hay en su corazón son los bienes materiales, o el placer personal, o la comodidad en la vida, o
pasarla lo mejor posible o que me vaya todo fenómeno. Bueno, eso es un corazón engañoso. De por sí el corazón es engañoso. Pero este era un israelita, este ya tenía la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Natanael. Así que Jesús lo ve y dice, este es un verdadero israelita. El corazón de Natanael no es engañoso. Él busca el reino de Dios en primer lugar y eso lo busca de todo corazón. No es una excusa para encontrar otra cosa. ¿Cómo buscamos nosotros al Señor? ¿Cómo lo buscamos? ¿Lo buscamos porque Él es el Señor o lo buscamos como una excusa, como un trampolín para obtener otra cosa? Por eso le dice Jesús a Natanael, tu corazón no tiene engaño. Yo te conozco que buscas el reino de Dios, de verdad, porque es lo que te interesa. ¿Amén? Bien. Bueno, ¿cómo buscan los ministros, los pastores, el reino de Dios? ¿Como una excusa para otra cosa? ¿O simplemente porque Jesús es el Señor? ¿O correctamente porque Jesús es Dios y lo deben dar a conocer porque ellos son pastores, son ministros? ¿Cómo buscamos? Porque si ellos lo buscan con una intención engañosa, también lamentablemente los que le creen y le escuchan tendrán una intención engañosa en el corazón y no van a buscar las personas en un lugar así, a Dios, de todo corazón y con sinceridad porque aman a Cristo. No todos, por supuesto, porque el Señor siempre tiene fieles hijos suyos que sabe que le buscan de todo corazón, en espíritu y en verdad, como dice el Señor, y por lo tanto Dios sabe cuidar a sus ovejas. Las llama por su nombre, dice Jesús. Yo soy el buen pastor la vida da por las ovejas, y mis ovejas me conocen y las saca y las llama por su nombre. No importa dónde estén, el Señor las llama por su nombre y van a ir a donde está Él. Las ovejas del Señor, el Señor las llama por su nombre. Significa que las identifica y no importa dónde estén. No importa dónde estén. No hace mucho vimos un pequeño video en internet con Aide, y el video mostraba una cerca, un corralito bastante grande. Había más o menos unos 12 perros adentro de ese corral. Los perros estaban sentaditos, sin hacer nada. Diferentes perros normales, comunes. Pero no eran todos iguales, no eran todos el mismo color, ni el mismo tamaño, ni la misma raza, no mismas características, sino que eran todos perros comunes, estaban todos ahí sentaditos. Y había un hombre del lado de afuera del corral. Y el hombre abre la puerta del corral y los perros ni se mueven. Pero el hombre empieza a decir el nombre de cada uno de los perros, que creo que estaba en inglés, no se entendían bien los nombres porque era en inglés. Pero él dice el nombre de uno de los perros y ese perrito sale por la puerta y se va. Y se queda al lado del dueño. Una vez que sale el primero, dice otro nombre. Y el único perro que se mueve de todos los que están en el corral es el que corresponde a ese nombre. Y ese perrito sale del corral por la puerta abierta y se pone al lado de su dueño, del lado de afuera. Y así sigue con todos los perritos hasta que queda el último. ¿Sí? El último se hizo un poco el ofendido porque dice, me dejaste para lo último. Dice, lo tuvo que llamar 3 veces, era el último que quedaba. Pero bueno, fue una gracia del perro, ¿no? Como diciendo, yo tenía que ser el último. ¿Bien? Pero igual se puso re contento cuando no salió, cada perro se quedó quieto hasta que él nombró el nombre de cada uno de ellos. Y ninguno salió si no se decía el nombre. Esto lo hizo simplemente una persona, con perritos, que son suyos y los conoce por el nombre, pero ellos también conocen el nombre cuando su patrón los llama y obedecieron a salir del corral solo cuando su patrón los llamó, si no, no salían. ¿Usted se cree que Dios, que es el que creó todas las cosas, no conoce a sus ovejas? ¿Usted se cree que el Señor no va a hablar a sus ovejas y decirle que vengan a donde Él está cuando Él decide que vayan a donde Él quiere que estén sus ovejas? Son suyas, las conoce por el nombre, las llama por el nombre
y sus ovejas le siguen, dice el Señor Jesús. Eso hace el Señor con sus ovejas. No importa dónde estén, Él las conoce y ellas le conocen a Él. Esos son corazones como los de Natanael, que no hay engaño, que buscan al Señor. Y no buscan al Señor y a su reino simplemente como una excusa, disfrazando otra intención que hay en el corazón, donde se puede estar buscando el interés personal, el placer personal, cosas egoístas, individuales en la vida de la persona. Buscan al Señor y el Señor lo sabe, con todas sus debilidades, con todos sus defectos, con todas sus particularidades personales, pero buscan al Señor. Y eso es lo que Jesús vio en el corazón de Natanael. Por eso le dijo, este es un verdadero israelita, en él no hay engaño. Natanael lo identifica, por supuesto, como el Señor, como Mesías y Rey de Israel. Y ahí termina el segundo día, desde el momento en que Juan el Bautista vuelve a señalar a Jesús, probablemente cuando Jesús vuelve del ayuno, porque Juan el Bautista bautiza a Jesucristo, lo reconoce también como el Hijo de Dios en el momento del bautismo, porque el Espíritu Santo desciende como paloma sobre la persona de Cristo, y Dios le había dicho que aquel sobre el cual se quedara el Espíritu Santo manifestado, ese es el Mesías. Pero inmediatamente después de eso, en otro evangelio dice que Jesús fue llevado por el Espíritu del Señor al desierto para ser tentado 40 días, y luego vuelve en el poder del Espíritu Santo Jesús del ayuno, y seguramente ahí es donde Juan el Bautista lo vuelve a ver y lo vuelve a señalar como Hijo de Dios y como el Cordero de Dios. En ese día empieza la historia que Juan cuenta, el primer día, donde Jesús ya empieza directamente a predicar el Evangelio porque vuelve del ayuno. Ahí lo encuentra Andrés, otro discípulo más, se quedan con Jesús, vuelvo a repetir. Aparece el segundo día, tanto Andrés va a buscar a Pedro, Jesús va a buscar a Felipe, Felipe inmediatamente va a buscar a Natanael, su amigo. Así que si contamos hasta los detalles que da Juan, tenemos 5 discípulos. Andrés y el otro que lo acompañó a seguir a Jesús a la casa son 2. Pedro, que lo trae a Andrés, son 3. Felipe, que lo va a buscar Jesús a la ciudad de Betsaida, son 4. Y Natanael, que es traído por Felipe para que conozca a Jesús, son 5. Este es el segundo día. Y ahora empieza el capítulo que vamos a leer. Que ya leí, ¿no? San Juan capítulo 2, verso 1 al 12. El tercer día, dice Juan, desde aquel día en que Jesús vuelve a ser señalado por el Bautista como Hijo de Dios. Vuelto, por supuesto, del ayuno. Porque Jesús no empezó a predicar hasta que no volvió del ayuno. Entonces, dice el relato que leímos, es el relato de una señal. Así dice el texto, ¿no? Esta señal hizo Jesús, el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O milagro, como quiera llamarle. Por supuesto que es una señal porque es algo fuera de lo que la naturaleza da, ¿no? La naturaleza no hace que el agua se transforme en vino. No se puede. El agua es agua, el vino es vino. Y el agua de mar salada es agua de mar salada y el jugo de naranja es jugo de naranja. Y el aceite que sale de la oliva es aceite. O sea, cada sustancia que Dios ha proporcionado a la humanidad tiene su naturaleza y su característica. Si bien puede ser llevada a otro estado o químico, o con un líquido o lo que sea, pero no es cambiado así porque sí, cada uno mantiene sus características. El agua mantiene las características del agua y el vino mantiene las características del vino. Y el aceite mantiene las características del vino. Bien, en la ciencia no se puede hacer agua con aceite, ni tampoco con aceite, con agua no se puede hacer aceite y con aceite no se puede hacer agua. No se puede.
Con el vino usted puede hacer vinagre, pero nada más porque es una segunda categoría, de como el petróleo. En el petróleo se pueden hacer un montón de sustancias químicas simplemente porque se va sacando una y después queda y se saca la otra y queda, pero todo viene del mismo producto, que es el petróleo. ¿Sí? Bien, o la leche de vaca. En la leche se puede hacer yogur, se puede hacer manteca, se puede hacer crema de leche, se puede hacer queso, se puede hacer yogur, se pueden hacer subproductos, pero todo viene de un producto que no cambió, que es simplemente se va elaborando para hacer otra cosa. Del agua no se puede hacer más que agua, porque el agua, para que sea gaseosa hay que mezclarla con jugo, con edulcorante, con gas, pero no se puede hacer otra cosa con el agua que no sea agua. Lo otro ya es una mezcla. Bueno, ¿qué es lo primero que salta a la vista del pasaje? Lo primero que surge es que Cristo, que es presentado como Dios por el capítulo anterior, presentado como Dios, como Señor, como Creador de todas las cosas fueron por Él creadas, por Jesucristo, no tiene principio, no tiene fin, está desde siempre, es el iniciador de todas las cosas, es el soberano, es el que da vida, el que da conciencia de la vida al hombre, conciencia de Dios, conciencia de su persona y del mundo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es el que está presentando Juan como el que tiene todo el poder en sí mismo y puede hacer obviamente lo que quiere. Ahora Cristo encuentra a los primeros discípulos que van a estar con Él, y lo que nos muestra Juan es la primer señal que Jesús hace, que no es demandada. Ahora va a ver que vamos a leer el capítulo, y si usted se acuerda de Cristo en todo el resto de los evangelios y sabe las señales que Jesús... ¿Cuáles son las señales que más se recuerdan que Cristo hizo? Las señales que más se recuerdan que Cristo hizo fueron las sanidades. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, libertaba a los oprimidos, resucitaba a los muertos. Todas esas cosas que yo nombré recién tienen que ver con Dios, con Cristo, o haciendo una señal o un milagro o una sanidad, como usted lo quiera recordar mejor, sobre la vida de seres humanos. Esas señales fueron sobre los seres humanos. Después hizo otras señales Jesús. Caminó arriba del agua del mar, reprendió al viento y se cayó, se calmó, se cayó la boca, porque el Señor le dijo, calla, enmudece. Reprendió al mar, el mar se calmó, ¿no? Multiplicó panes y peces, es decir, que la obra la hizo sobre panes y peces que le habían traído, pocos panes y pocos peces. Y alguna otra que quizás se me esté olvidando. Pero eso fueron señales sobre las cosas inanimadas. El pan, el pez, que obviamente ya no tenía vida, el agua del mar, el viento. Bueno, pero las señales que más se recuerdan de la vida de Cristo en la tierra son las señales, y justamente eso es un poco el tema que voy a tratar de que se pueda ver en el pasaje. Por las palabras que Jesús dice, las mayores señales que se recuerdan de Cristo, y obviamente la obra en la cruz, tiene que ver con el ser humano. Sanó seres humanos, perdonó pecados a seres humanos, resucitó seres humanos fallecidos, libertó de los demonios a los seres humanos, volvió a su sentido cabal y a su razón a seres humanos muy endemoniados, muy oprimidos. Todas fueron las mayores señales que se comentan de la vida de Jesús y que se muestran en los 4 evangelios, y aún más adelante en el Nuevo Testamento, son señales sobre los seres humanos. Esta señal que vamos a leer no está hecha sobre un ser humano. Es simplemente agua transformada en vino. Jesús hizo una señal sobre un elemento de la naturaleza, no sobre un ser humano. No le perdonó pecados, porque acá el asunto no era perdonar pecados. No le va a perdonar pecados al agua, ¿no? Más vale. Ni al vino tampoco. Así que no se lo ve a Jesús perdonando pecados. No se lo ve a Jesús en esta señal sanando una enfermedad. No está levantando un paralítico, no está dando vista a un ciego, no está sanando un leproso,
No está Jesús resucitando un muerto, no está liberando de demonios, nada. La señal que está haciendo es sobre un elemento de la naturaleza. Y hay otra particularidad en la señal que Jesús muestra en este pasaje. Porque Él dice algo sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y a mí me tiene que dejar alguna enseñanza. Yo observo el pasaje y usted también puede leerlo. Léalo, San Juan capítulo 2, verso 1 al 12. Es el tercer día en la vida de Cristo cuando empieza a predicar el Evangelio después de venir del ayuno. Entonces, yo tengo que aprender del Señor, no Él de mí. Yo tengo que aprender de Él. Jesús todavía no había hecho ninguna señal de milagros en las enfermedades de las personas, no había resucitado a ningún muerto todavía, no había liberado a nadie de demonios, no había hecho nada de eso, nada sobre ningún humano, nada sobre ningún hombre, sobre ninguna mujer, nada, todavía no había hecho nada. Pero aparece esta historia. Y usted dirá, ¿por qué hago tanto hincapié? Porque Jesús hace hincapié sobre el problema, porque el texto hace hincapié sobre ese asunto. Esto no quiere decir que Jesús haya hecho algo malo, porque si no hubiera pecado. No quiere decir que haya hecho algo fuera de la voluntad de su Padre, porque Jesús dijo que todas las obras que Él hacía eran las obras que el Padre le mandó a hacer, eran las obras del Padre, eran las obras que evidenciaban que Dios es soberano sobre todo lo que ha creado. Él decide, Él determina y Él tiene su voluntad sobre todo lo creado, ya sea que tenga vida o que no tenga vida. Y que por supuesto Jesús siempre fue obediente al Padre, pero nos tiene que enseñar a nosotros algo que nos sirva, que nos edifique. Conocer esa decisión de Cristo al obrar en este asunto. Bueno, vamos al pasaje. Dice, después usted lo va a leer en su casa y va a seguir encontrando cosas, por supuesto, porque el Espíritu Santo le va a mostrar. Pero tratemos de observar algunas cosas. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, donde Jesús andaba, con estos 5 discípulos, en esa zona estaba, con estos 5 discípulos, por lo menos 5 que ya tenía junto con él. Vuelvo a repetir, Andrés, el discípulo que no se da el nombre, que posiblemente, no sé si es Juan, porque a Juan lo llama en otro momento, pero puede ser otro discípulo, Pedro, Felipe y Natanael. Así que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. A la madre de Jesús la invitaron porque seguramente era muy cercana al esposo que se estaba casando con su prometida, o mejor dicho, se había casado y estaba la fiesta de la boda, como se hace cualquier fiesta de boda. La diferencia es que dicen que los judíos tienen como una semana o hasta 15 días de fiesta de boda, porque bueno, esa es su costumbre, no sé ahora, pero en aquel tiempo se dice que mínimo una semana duraba la fiesta de boda. Así que era una celebración de acuerdo al dinero que tenía el esposo, que era el que se encargaba de hacer la fiesta para su prometida, para agasajarla y para agasajar a toda la familia. Y bueno, todo eso, por supuesto, depende. Puede durar 2 días, 3 días, depende del dinero que hay para la boda. Desde ya que sí, pero si había, la boda duraba bastante. Y se presupone que había lo suficiente porque es invitado Jesús con sus discípulos. Y usted no le puedo decir que el esposo conocía a Jesús y a sus discípulos porque hacía apenas 2 días que se conocían Jesús y sus discípulos. Así que los invita porque hay para compartir. La fiesta tenía lo suficiente, el esposo tenía lo suficiente para compartir, por lo tanto invita, sí, a la madre de Jesús, quizás obviamente la madre de Jesús tenía más años que Jesús y obviamente era más conocida en la zona, o quizás era medio pariente o cercano al pariente de la novia o del novio, o de alguna manera es invitada a la madre, pero también fueron invitados también Jesús y sus discípulos. El esposo se encarga, o la esposa, porque son los que invitan a alguna boda, son ellos los que invitan, el esposo y la esposa. Alguno de los dos, yo creo que el esposo, invitó a Jesús también. La madre de Jesús ya estaba invitada, pero también invitan a Jesús. Y también invitan a los discípulos de Jesús.
a los 5. O sea, Jesús fue invitado a la boda por el, ¿cómo se le dice? El anfitrión, el que invita, el que hace la celebración. Así que hay que tener este detalle en cuenta, porque él fue invitado no por su mamá. No fue María la que le dijo, Jesús, venite con los discípulos, está todo bien, acá yo conozco la familia, no hay problema. No, porque aparte ni siquiera hoy se hace eso, es una falta de respeto a los novios que se están casando. No, a nadie se le ocurre tener un invitado, como se dice, colado, porque yo conozco a la familia. No, si no te invitan, no vas. ¿No? Bueno, siempre es así. Entonces Jesús fue invitado directamente por el esposo, más que seguro. Y también es invitado los discípulos de Jesús. O sea que son invitados directos. No es que vienen porque vienen de infiltrados. O sea que él era parte de los invitados de esa boda. No estaba al margen, como alguien que, bueno, por casualidad apareciste, te vimos ahí en la vereda, vení. No. Fue invitado a propósito a esa boda. No fue llevado por su madre María, ni tampoco porque fuera casualidad que andaba por ahí, sino que fue invitado directamente. Muy bien. Y los discípulos también. Entonces, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, por eso le dije que las fiestas duraban, según el dinero que había, pero duraban más de un día. Y si podían duraba 7 días, y si podían duraba 15 días la fiesta de boda. Así que era una fiesta que seguía y seguía y seguía. Bueno, alguien calculó mal el vino. O quisieron celebrar más de la cuenta y el vino se terminó. No sé, el asunto es que el vino se terminó. Uno de los ingredientes más necesarios, en Israel el agua escasea, no hoy, pero en aquella época escaseaba mucho y se usaba muchísimo más para otras cosas. Así que no se podía tomar agua todo el tiempo. La bebida que se usaba era para comer, se usaba el vino. No había gaseosas en esa época, o era agua o era vino. Y como el agua era muy necesaria para otras cosas y escaseaba, entonces se usaba particularmente el vino para la fiesta. Así que era un ingrediente necesario y resulta que el vino falta. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Bueno, es lógico saber que si la fiesta tenía que seguir y no había vino, la fiesta se arruinaba. Pero hay un detalle que mucha gente se olvida. Y es que el vino se podía ir a comprar. Era cuestión de un poco de tiempo, que los sirvientes fueran con el encargado de la fiesta. Si se está haciendo una boda, y parece que era una boda bastante sobresaliente en la ciudad, desde ya que no se preocupe que los que están encargados de vender vino estaban al tanto si la fiesta necesitaba algo, ¿no? Porque todo comerciante quiere vender. Si faltaba comida, los que tenían animales o comida iban a estar al tanto si faltaba algo para la fiesta. Iban a estar pendientes los comerciantes del lugar por si faltaba algo. Bueno, el vino faltó en la fiesta, no en los comercios. El que vendía vino tenía vino para vender. Las reservas de vino en los comercios, en quien tendría la bodega, no sé, en algún lado estaba el vino que se compra en una ciudad. Ahora, el problema no era que el vino faltó y estamos en medio del desierto y no se puede conseguir vino. El vino se podía ir a comprar. Decía, era una cuestión de un poco de tiempo hasta que llegara la primera remesa de vino para seguir sirviendo a las mesas. Lo que estoy diciendo es que el problema se podía resolver de una manera absolutamente normal. Por lo que se ve, el esposo tenía suficiente dinero para la fiesta. Así que tendría dinero reservado porque la fiesta no se podía arruinar, no podía quedar una vergüenza de no tener cómo darle a los invitados lo necesario para seguir comiendo en la fiesta, para seguir celebrando, no para emborracharse, era para seguir estando gozosos con el matrimonio que estaba empezando su vida y estar ahí, ¿no? Como cualquier fiesta, como cualquier celebración, te quedás sin algo y la gente se pone mal, porque si me invitaste para quedarme a mitad de camino.
queda mal el matrimonio, queda mal los parientes, queda mal, ¿no? Los invitados se ponen mal, o sea, todo queda muy mal. Pero el problema se podía resolver simplemente mandando a comprar vino. Por una forma humana, normal, que es ir a adquirir aquello que falta. Acá no dice que era de las 3 de la mañana y faltaba el vino y estaba todo cerrado. No dice nada. Debe haber sido en un momento de la fiesta y en un momento del día donde no había ningún problema para ir a abastecerse de vino otra vez. No estaban en el desierto, estaban en un pueblo, en Caná de Galilea estaban. Y además, si vas a hacer una fiesta, no la vas a hacer en el desierto, donde no tenés nada. No, la tenés que hacer en un lugar donde se puede... Bueno, tiene todo eso en mente. Muy bien, faltaba el vino. ¿Por qué la madre de Jesús le dice a Jesús que no tienen vino? Bueno, primero porque sabe quién es. Sabe que este hijo nacido de su vientre no es solamente Jesús. Sabe quién es. Lo conoce. Si bien Jesús no había hecho todavía ninguna señal, pero las mamás son las mamás. La mamá lo conoce desde que fue anunciado que iba a tener al Hijo de Dios en su vientre. Hace 30 años que Jesús está con su madre. Claro que sabe quién es. ¿Cómo no va a saber quién es? Ella simplemente le hace el comentario, no tienen vino. Pero bueno, esto podía ser suplido de manera común, comprando vino. Por supuesto tenían que avisarle al dueño, al de la fiesta, al esposo, el que iba a decir dónde sacar el dinero para ir a comprar. Quizá le incomodaba, bueno, todo lo que te quiera, pero no era necesario una señal para suplir la necesidad. Es algo que es posible para el ser humano. Te falta esto, vas y lo comprás. No es necesario que intervenga el poder divino para eso. ¿Acaso es necesario el poder de Cristo para ir a comprar algo al almacén? No. Tenés el dinero, vas y lo comprás. Es una cuestión normal de la vida. Que simplemente se puede resolver comprando lo que se necesita. No es necesario intervenir con poder divino. No es necesario hacer algo sobrenatural. Ahí hay un detalle. Ahora, Cristo dice algo. Cristo le dice a María, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una pregunta, es decir, ¿por qué me vienes a decir que no tienen vino? ¿Por qué me vienes a decir a mí esto? Por supuesto, Jesús sabe que esto va a pasar, sabe todas las cosas. Pero Jesús fue invitado a la boda. No fue alguien extraño a la boda. Él fue invitado a la fiesta junto con sus discípulos, también fue invitado. Eso no le da una responsabilidad de suplir lo que le falta al esposo. Por supuesto que no es así. En lo natural no es así. Pero ¿cómo es Dios cuando un corazón... Lo dice Cristo, cualquiera que le da un vaso de agua fría a uno de estos pequeños porque es de Cristo, no perderá su recompensa. Dios no es alguien al cual haya que impresionar, pero Dios sí es justo. Si Jesús dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Entonces Jesús no tenía ninguna responsabilidad de proveer el vino, no tenía por qué hacerlo. Pero él fue invitado a la boda. Es decir, el corazón del esposo ubicó a Cristo y lo invitó. El corazón del esposo ubicó a los discípulos de Cristo y los invitó. O sea, esa actitud de un corazón hacia Dios es la que Dios está observando. Cuando uno tiene el deseo de Dios. ¿Sí? Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Bueno, eso es lo que yo tengo que observar. Por eso dice la Biblia que también fue invitado Jesús. Sáqueselo de la cabeza, no lo llevó la madre, no fue María la que le dijo, sino el esposo lo invitó.
Alguien lo invitó, o el esposo o la esposa. O el papá del esposo, o quien se haya encargado de toda la celebración, que tenía la autoridad para invitar, lo invitó a Jesús. Y le dijo, quiero que estés en la boda. Ven a... Y fíjese que Jesús no era conocido todavía como el gran hombre que hacía milagros. Lo invitó como cualquier persona normal. Es decir, que ahí no había un interés. Invito a este poderoso porque vas a saber lo que va a pasar en la fiesta. Una gloria. No, lo invitó de corazón sincero, lo invitó de verdad. Quiero que estés en mi boda, es mi boda, me voy a casar, aquí está mi prometida, mi esposa, están todos los parientes, estamos todos gozosos, alegres. Yo quiero que estés, y quiero que estén tus discípulos también. Muy bien. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, ¿su corazón tiene fe verdadera? Nuestro corazón tiene fe verdadera. Amamos a Cristo de todo corazón, de verdad. Bueno, Dios lo sabe, primero que nada, y le interesa, y le agrada. Entonces Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y Jesús aclara por qué. Dice, aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refiere Jesús? Todavía no ha venido mi momento, todavía no ha llegado la situación. La hora es el momento, la circunstancia en que ocurre algo. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien está estudiando en la facultad, su hora es el momento en que le dan el diploma. Su momento de estar todo ese tiempo estudiando es el momento en que recibe finalmente el diploma, ya sea en la secundaria o cuando termina la primaria, una persona que le dan el certificado de haber estudiado la primaria, la secundaria o la facultad. Esa es su hora, ese es el momento, ese es a dónde se dirigía. Jesús dice, no es todavía mi hora. ¿A qué hora se refiere? Bueno, un poco lo dije yo al principio para tratar de entenderlo. Primero que Jesús vino a salvar a los pecadores. Y esto no tiene nada que ver con salvar a los pecadores. Transformar el agua en vino no tiene nada que ver con salvar a los pecadores. La obra para salvar a los pecadores fue en la cruz. La obra que Él viene a hacer en cumplimiento del profeta Isaías, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir las puertas a los que están en la cárcel y todo lo demás, a anunciar el año agradable del Señor, no tiene nada que ver con transformar el agua en vino. No está ahí su hora, no está ahí su tiempo, no es eso exactamente. Eso que Jesús va a hacer no tiene que ver con su obra redentora, no tiene que ver directamente con su obra redentora. Por eso no es la hora de Cristo, no es el momento, no es la circunstancia. A Jesús no lo siguieron 3 años porque transformaba el agua en vino. A Jesús lo seguían 3 años porque Él sanaba a los enfermos, porque Él echaba fuera a los demonios, porque Él libertaba a los cautivos, a los lunáticos, porque Él resucitaba a muertos, porque Él enseñaba como nadie. Por la autoridad de las palabras de Cristo nadie la había conocido jamás y nadie las conocerá porque no hay otra. Esa es autoridad para enseñar. La verdad de la boca de Cristo nadie la había oído, entonces no tenía que ver con transformar el agua en vino. Es más, cuando el Señor multiplica los panes y los peces se da cuenta, sabe todo. La gente manifiesta que lo sigue a Cristo por otra cosa y no por lo que Él es. Y Jesús inmediatamente le dice al otro día, no trabajen por los panes y los peces, por la vida, por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Por eso no era la hora, no era la circunstancia, porque ese hecho que Jesús iba a hacer no iba a mostrar directamente aquello para lo cual vino, para lo cual llegó el Señor a la tierra. No era una circunstancia. Es más, casi nadie se entera en las fiestas de que Jesús transformó el agua en vino. Se enteran los sirvientes, se entera María y se enteran los 5 discípulos que estaban con el Señor Jesús, nadie más. Todos los demás siguieron la fiesta, tomaron el vino que hizo el Señor.
Y aunque se hubieran enterado, no era el fin por el cual el Señor había venido al mundo. Sí que lo hizo, por supuesto, porque ahora va a ver por qué lo hizo. Bien. Ahora, ¿Jesús es presionado por María? No. Yo creo que es casi al revés. María es presionada por Jesús. María le aclara que no es lo que él tiene que hacer en principio con su llegada al mundo. No es esta mi hora, no es esto. Y María responde, se lo advierte, o sea, pone las cosas en su lugar, como dicen, ¿no? Ahora usted dice, bueno, ¿y qué otra cosa iba a hacer Jesús? ¿Iba a perdonar a un pecador si estaban todos de fiesta? Por supuesto que no, la fiesta iba a seguir hasta que termine. ¿Iba a resucitar un muerto? No, ¿quién se iba a morir ahí? De alegría nada más se puede morir, pero ¿quién se iba a morir en medio de una fiesta de boda? ¿Había algún enfermo, algún leproso? No, no había, los leprosos estaban lejos, no. ¿Había algún ciego? Parece que no, tampoco. No había nadie que necesitara la intervención divina de Cristo como el que viene a rescatar a la raza humana. Entonces, Jesús pone las cosas en su lugar, no ha venido mi hora, no es exactamente esto lo que yo vine a hacer al mundo. Su madre le dijo a los sirvientes, a los que servían, hagan todo lo que Jesús les diga, ¿no? Hasta ahí llegó María. Le dijo, no tienen vino. Y Jesús aclara el asunto. Y la madre no le queda más que no insistir sobre Jesús, sino dirigirse directamente a los sirvientes. Dependan de lo que Él les diga. Qué bueno, ¿no? Depender del Señor. Si yo estoy pidiendo al Señor que Él limpie mi corazón, eso tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer. Si yo le estoy pidiendo a Jesús que me llene de su Espíritu Santo cada día, eso tiene que ver con lo que vino a hacer Jesús. Si yo le pido al Señor, Señor, que las cosas las haga yo con amor y para gloria del nombre tuyo, perdóname, ayúdame, eso tiene que ver con aquello que vino a hacer el Señor. Y si yo le pido otra cosa que no tiene que ver con eso, con lo que el Señor enseña en su palabra, dependo de lo que el Señor diga. Como dijo María, bueno, a él le pedí algo a Jesús que no tiene que ver con él y con su obra, pero algo va a hacer porque lo conoce, salió de su vientre y lo crió y lo tuvo al lado hasta los 30 años. Así que lo único que le queda a María es decir a los sirvientes, hagan lo que él diga. Ustedes hagan lo que él diga. Y esa es una buena actitud cuando yo estoy pidiendo algo que no es necesariamente con la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Señor, arranca la mentira de mis labios. Señor, arranca el orgullo de mi vida. Saca la altivez, la soberbia. Saca, Señor, el interés. Saca todo lo que no te agrada. Señor, eso no quiero. Quítalo de mi vida, lo que me hace perder el tiempo, la vanidad del mundo, lo que no me permite crecer en tu camino. Saca todo lo que es ruin, lo que no sirve. Busco, Señor, lo que dice tu palabra. Enséñame a buscarlo, enséñame a pedirlo, que el Espíritu Santo me ayude en mi debilidad. Buscar esas cosas que Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tiene que ver transformar el agua en vino con el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tiene que ver? Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver que yo quiero un par de zapatillas de 10.000 pesos de las mejores? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero lo quiere pedir, entonces dependa de lo que Jesús decida. ¿Quiere pedir la zapatilla de 10.000 pesos? Bueno, pídala. Pero ¿sabe qué? Dependa de lo que Jesús diga. No se haga muchas ilusiones en su vida. ¿Quiere una casa el doble de grande de la que tiene? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tiene que ver con las cosas de arriba que no perecen? Porque la casa perece. Pídala. Pero ¿sabe qué? Va a depender de lo que el Señor diga. Va a depender de lo que el Señor Jesús diga. ¿Quiere pedir cualquier cosa? Pídala.
Siempre y cuando no sea pecado, pídala. Pero va a depender, no es lo mismo pedir la sanidad del cuerpo, que estoy, Señor, a riesgo de morir, porque eso tiene que ver con quién es Jesús. Y si tiene que ver con quién es Jesús, tiene que ver con su reino y con lo que Él vino a hacer. Él vino a llevarse nuestras enfermedades. Eso sí tiene que ver con la obra en la cruz. Por eso Isaías 53. Amén. Entonces, pero transformar el agua en vino, encima que es una cosa que se podía suplir naturalmente, no es como los panes y los peces en el desierto, que no había ningún lugar cerca para comprar, dice la Biblia. Por eso dice, no había ningún lugar para ir a comprar, no había dinero para ir a comprar, no había tiempo para ir a comprar porque se iban a desmayar en el camino. Entonces sí, era lógico que el Señor transformara esos pocos alimentos en alimento para 10.000 personas, por las circunstancias donde se encontraban. Pero acá no, acá hay dinero, hay tiempo porque la fiesta sigue. Y sin embargo, a Jesús se le pide que haga algo. Y María dice, bueno, lo que diga Él, hagan eso. Quizás Jesús decía, bueno, 50 litros de vino y que se la arreglen. ¿Sabe cuántos litros de vino son lo que Jesús transformó? 600 aproximadamente. 600 litros de vino. Así que la madre de Jesús dependía de lo que Jesús decidiera. Ahora sí, María está poniendo ella las cosas en su lugar, en ella misma. No habla con Jesús después que Jesús le dice, no es mi hora. Pero sí le dice a los sirvientes, bueno, yo sé que va a hacer algo. En su corazón habrá pensado, ya le volqué el problema, ya sé que Él es el Señor, ya sé que aunque es mi hijo, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios. No vino exactamente para esto al mundo, me lo está diciendo en mi propia cara, pero bueno, yo sé que algo el Señor va a hacer. ¿Por qué hace algo Jesús? Bueno, por más de una razón. La primera y principal, va a dejar demostrado, que eso es lo que el evangelista Juan, que escribe el Evangelio, va a dejar demostrado que Él es el Señor sobre toda la creación. Va a dejar demostrado que tiene poder sobre las cosas creadas. Va a dejar demostrado que es Dios. Aunque eso no esté relacionado con la obra que Él vino a hacer en la cruz y el rescate de los pecadores. Jesús también demostró que es Dios haciendo resucitar muertos y resucitando a Lázaro. Pero este particular no tenía mucho que ver con eso, porque se podía suplir con dinero simplemente. Por eso no tenía que ver con eso. Entonces, y su madre dijo, hagan lo que Él diga. Lo que Él diga, háganlo. Ella no aseguró nada, solamente dejó todo en las manos de Cristo. Por eso, si quiere la zapatilla de 10.000 pesos, si quiere una casa el doble de grande de la que tiene, si quiere un trabajo de gerente de un banco, porque es un empleado y nada más, pero si eso no tiene que ver exactamente con aquello que Jesús vino a hacer en la cruz para nosotros, solo depende de Cristo. Lo que Cristo diga, eso se hará. No hacerse demasiadas ilusiones cuando uno pide algo así. Porque si uno se quiere comprar una zapatilla de 10.000 pesos, trabaje más, va a tener más plata y se va a comprar la zapatilla de 10.000 pesos. Y si quiere una casa el doble de grande de la que tiene, trabaje más, ahorre más y se va a comprar la casa el doble de grande de lo que tiene. Entonces, por un método normal y humano que Dios ha puesto en nuestro alcance, si se puede suplir por eso, entonces pida, pero hay que ver qué el Señor dice. Muy bien. Seguimos leyendo entonces. Y su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él dijere. Muy bien. Empieza la historia. ¿Qué hace Jesús? Estaban allí 6 tinajas, describe el lugar. Había 6 tinajas de piedra, no de barro cocido, sino de piedra, para agua. Labradas en piedra, eran tinajas labradas en piedra. O sea, hicieron grandes jarrones labrando la piedra. No de barro cocido, sino de piedra. Muy bien. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, que la usaban los judíos.
para una purificación. Bueno, una costumbre judía. En cada uno de estos cántaros cabían dos o tres cántaros, en esta vasija, perdón. En esa vasija cabían entre 2 o 3 cántaros. Cada cántaro tiene 40 litros. ¿Vio esos tachos de 20 litros que conocemos nosotros? Bueno, 2 tachos de esos era un cántaro. 40 litros. Así que en cada tinaja entraban 2 cántaros, es decir, 80 litros. O 3 cántaros, que serían 120 litros. Si sacamos un promedio, son 100 litros por cada tinaja. Si eran 6 tinajas, lo más fácil que podemos sacar son 100 litros por tinaja, por lo tanto son 600 litros de agua entraban en esas tinajas. ¿Qué hizo Jesús? Mire lo que hace. Por eso le hablé un poquito al principio. Y Jesús le dijo, llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 600 litros de agua. Yo no sé de dónde traían el agua, pero aunque la tuvieran ahí nomás el agua y tenían que traerla con algo más pequeño que esos 40 litros, el tiempo que tardaron en llenar las tinajas de agua, quizás era el mismo tiempo que tardaban en ir a un comercio y comprar vino. ¿Ve por qué le hice la introducción? Esto se podía resolver simplemente yendo al comercio y comprar vino y volver a la fiesta. Ellos tardaron, el tiempo que tardaron, no dice cuánto, pero 600 litros de agua, hasta con un bombeador tenés que esperar que se llene. Hasta con una bombita de agua, a menos que sea una superbomba, tenés que esperar que se llene. En los métodos antiguos, por supuesto, más todavía. Estaban todas vacías, había que llenarlas de agua y las llenaron hasta arriba. Así que 600 litros de agua tuvieron que mover de un lugar al otro para llenar las tinajas. Muy bien, habrán tardado media hora, no sé. También tardarían media hora en ir al negocio y comprar vino. Bueno, llenaron las tinajas, dice, hasta arriba, bien llenitas. ¿No? Los sirvientes no sabían de qué estaba hablando Jesús, pero ellos hicieron lo que Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y trajeron el agua y llenaron las tinajas. Quizá cada sirviente se había encargado de llenar una tinaja, de traer 100 litros, o habría 2 sirvientes o 3 sirvientes, no sé, pero ellos se encargaron de llenar las tinajas con agua hasta arriba, hasta el borde de la tinaja la llenaron. No sabemos si era de boca ancha, de boca fina, el asunto es que ahí entraban 100 litros de agua y llenaron las tinajas de agua. Muy bien, cuando se llenaron las tinajas de agua, ahora va a ver por qué Jesús obviamente accede a transformar el agua en vino. Si él estuviera haciendo algo en contra de la voluntad de su Padre, no lo hubiera hecho. Si él estuviera haciendo algo que termina en un pecado, no lo hubiera hecho. Si Jesús está haciendo algo injusto, no lo hubiera hecho, porque la Biblia dice que el amor no hace nada injusto, ¿no? Bien. No hace nada indebido, dice. Y si Cristo es amor, por supuesto no hacía nada indebido. No hay que pensar que acá había algo que Jesús no quería hacer y lo termina haciendo, desobedeciendo al Padre o haciendo el antojo de una mujer o de unos hombres en una fiesta. No ese es el caso, porque si no Jesús no lo hubiera hecho directamente. Yo tengo que conocer la voluntad del Señor. Porque si yo le pido algo, después tengo que saber por qué no llega. ¿Por qué no lo hace el Señor? Pues si no, no lo conozco. ¿Cómo voy a torcer la mano de Cristo? Es imposible. Y menos para hacer algo que es indebido. No lo va a hacer. Muy bien. Le dijo, llenen eso hasta arriba con agua. Y lo llenaron. Entonces les dijo, saquen ahora de la tinaja. Cuando terminó de llenarla, inmediatamente el Señor no esperó ni un segundo. Le dijo, ahora que están llenos, saquen con un jarro o con una jarra con la que sirven las mesas y llévenselo al maestresala, al que está encargado de servir las mesas, al jefe de los mozos. Llévenselo al maestresala. Y se lo llevaron. Vamos a decir algo acá, antes que el agua se transformó en vino inmediatamente cuando Jesús dijo esas palabras. Saquen ahora con una jarra y llévensela al encargado de las mesas, que seguramente era alguien contratado, alguien que se encarga bueno, como se llama hoy en día, ¿no? Con el catering, con lo que te traen para una fiesta, con todo lo que te traen. Y es el que se encarga de las mesas. No conoce al esposo.
porque habla con el esposo maravillado de lo que ha pasado. Pero es el que se encarga de las mesas. Ahora, Jesús transforma el agua en vino. ¿Qué demuestra eso? Bueno, primero, demuestra que Jesús, así como lo define Juan en el primer capítulo, es el Señor. Es el que creó todas las cosas. El único que puede transformar una cosa en otra cosa, ¿sí?, en otra cosa totalmente distinta, no intervenir en algo, ¿no? Porque el hombre saca las piedras de la montaña y las pone en el fuego y saca hierro. No está transformando una piedra en hierro, el hierro está ahí adentro, pero él lo tiene que tomar en sus manos, ponerle fuego, temperatura, un proceso y el otro. Entonces el hombre con procesos hace de los elementos que tiene, los moldea, digamos, los modifica para generar algo. Del petróleo saca el plástico, el nylon, el telgopor, porque hace un proceso químico, porque moldea lo que tiene en la mano y va sacando subproductos de las cosas que tiene en la mano. Pero el agua es un elemento de la naturaleza. Y lo que termina siendo Jesús es vino, que proviene de otra cosa que es la naturaleza, que son las uvas. Entonces Jesús demuestra que es Dios soberano sobre las cosas. Las cosas en las manos de Dios pueden ser modificadas rompiendo las leyes de la naturaleza que Dios les puso. Dios le puso al agua una ley para que sea agua, sea donde esté, adentro de nuestro cuerpo, en un río, en una jarra, en un aljibe, en un tanque de agua. El agua sigue siendo agua y no va a dejar de ser agua porque Dios le puso una ley natural al agua para que cumpla su función de agua. Y Jesús la transforma en otra cosa, la transforma en el producto de la uva. La transforma en el producto de la vid, en algo que se obtiene por prensar la uva. Es una sustancia diferente al agua. Es diferente, es distinta. El agua no tiene azúcar, no tiene alcohol. Y el vino tiene azúcares y tiene alcohol. ¿De dónde salió el alcohol y de dónde salieron esos azúcares? Si el agua no tiene ni azúcares ni tiene alcohol y otros productos químicos que yo no me acuerdo. El agua no lo tiene. ¿De dónde salió? Porque el vino sí tiene eso. ¿De dónde sale? También tiene sales el vino. Sales naturales, de diferentes categorías de sales. Tiene alcohol. Tiene azúcares en su composición. No es que le echan azúcar. Azúcar es de la naturaleza química del producto de la vid, que vienen con la fruta. Usted cuando se come uva no siente que es dulce. Y bueno, entonces tiene azúcares. Y después el vino también tiene lo mismo si es uva prensada y fermentada. Entonces, ¿de dónde salen las cosas que el agua no tiene cuando Jesús la termina transformando en vino? Salen de Dios. ¿De dónde van a salir? Si todas las cosas salieron de Cristo. Lo dice Juan capítulo 1. El mundo fue hecho por Él. Todo fue creado por Él. Sin Él nada de lo creado fue creado. Cristo es el único, Jesucristo es el único que puede tomar una cosa de la naturaleza y transformarla en otra cosa, porque Jesús está por encima de la ley que hay en la naturaleza. Cualquier cosa que usted ve en la naturaleza puede ser cambiada por Cristo, cualquier cosa, lo que usted quiera observar. En Egipto hizo que el polvo que había en el suelo se transformara en piojos. Nada menos. Que la vara que tenía Moisés se transformara en una serpiente. Y hecha serpiente la volvió a transformar en vara. Así que Dios hacía lo que quería. Con un pedazo de madera hizo una serpiente, con la serpiente volvió a hacer un pedazo de madera. Ese poder solo lo tiene Dios. Ese poder solo lo tiene Dios. Así que de un riñón enfermo, Dios puede hacer un riñón sano. De un faltante en el cuerpo de un ser humano, Dios puede poner lo que falta. Porque al agua le puso azúcar, le puso alcohol, le puso sales, le puso color. ¿De dónde salió el color del vino si el agua no tiene color? ¿De dónde salió?
No lo hizo con uvas. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo hizo Jesús para agregar todo eso al agua? ¿De dónde sacó si ni siquiera la tocó el agua? Solamente le dijo, llénenla de agua. Cuando estaba llena dijo, muy bien, traigan una jarrita, agarren cada uno y llévenlo. Ni la tocó, ni le sopló al agua, nada, nada. Estaba ahí observando al Señor que hicieran lo que Él decía. ¿Fueron los sirvientes los que transformaron el agua en vino? No. ¿Fueron las tinajas? No. Si eran de piedra. Fue Cristo el que transformó una cosa en otra. Jesús hace la señal y obviamente queda a las claras que es el Señor de todas las cosas. De un ojo que no ve, el Señor puede hacer un ojo que ve. De una mente que no entiende, Dios puede hacer una mente que entiende. Dios puede hacer lo que quiere con la naturaleza. Él le ha puesto leyes, pero Él está por encima de las leyes que le ha puesto a la naturaleza. Por eso le dijo al viento que se callara un día y que dejara de soplar. Porque Él le puso una ley y el viento estaba obedeciendo la ley que Dios puso en la naturaleza, pero el Señor quiso que se frenara y lo frenó. O sea, pasó por encima las propias leyes que Él le puso a la naturaleza para hacer eso. Dios toma lo que quiere y hace lo que quiere. Con todo lo que Él ha creado, puede hacer lo que quiere. Puso tantas tinieblas en Egipto antes de la última plaga que ni siquiera la luz podía encenderse. Hizo que las tinieblas fueran tan potentes que la luz, que es lo único que disipa la tiniebla, la luz no podía encenderse, no podía iluminar. La encendían pero no iluminaba nada. Era todo negro. Esa fue la plaga número 9. Cuando Dios toma algo en sus manos, de lo que sea que hay en lo creado, Él hace lo que quiere, porque Él es el Señor de esa naturaleza. Así que algo dejó en claro Jesús aquí. Él es el Señor que ha creado las cosas. Él creó el agua y Él creó la vid de donde viene el vino. Así que tomó una cosa creada por Él, el agua, y la transforma en otra cosa creada por Él, el vino, que es el producto de la vid. Él hace lo que quiere, con todo lo que ha creado. Eso quedó bien claro. Segunda cosa que uno puede ver en el pasaje es que Jesús accede, y está bien que lo haga, ¿sí? Porque Él fue invitado a la boda. Si uno es agasajado, porque a mí me invitan, me están agasajando, y a sus discípulos también lo estaban invitando, por lo tanto estaban agasajando también a los discípulos de Cristo, e inclusive si quiere su madre había sido invitada antes que Él y también fue agasajada por ser invitada a la boda. Si uno es agasajado y tiene la posibilidad de la resolución de un problema, no puede hacerse el distraído. Sería algo, ahí sí sería algo indebido. Porque Jesús fue agasajado por los esposos, siendo invitado a la fiesta. Saben que se quedan sin vino, lo cual es una ruina para la fiesta. Podrían ir a comprarlo, sí, pero también sería una incomodidad para el esposo. El esposo está ocupado en la fiesta, está ocupado en su esposa, está ocupado en que todos sus invitados estén pasando bien la celebración, y venir a pedirle plata, vaya a saber si ir a la mitad de la fiesta. El asunto es que se calculó mal. También era una incomodidad. También podría haber provocado una incomodidad en la celebración, a la cual Jesús estaba como invitado y agasajado en esa celebración. Así que de parte de Cristo, teniendo Él el poder, que obviamente no era particularmente para eso la demostración del poder de Dios, pero como ese poder iba a dejar demostrado que Él es Dios y que tiene la soberanía sobre todas las cosas, sobre los elementos, sobre el agua, sobre el aire, sobre la sangre que circula por las venas nuestras, sobre lo que hay en nuestro cerebro, los líquidos que tenemos. Usted tiene miedo de una ACV, no se preocupe, porque el Señor tiene el poder para que no ocurra.
Él gobierna las células de nuestro cuerpo, gobierna las neuronas del cerebro, gobierna el hueso, la piel, todo lo que tenemos. Despreocúpese, hay una ley natural y el cuerpo funciona por esa ley natural que Dios le puso. Pero si hay que intervenir, Él tiene el poder para intervenir. Ahí está demostrado que Jesús es soberano. De un elemento hace otro elemento. Lo hace como Él quiere. Y otra cosa que uno ve es que Jesús corresponde al agasajo que hay sobre su persona. Él sabe que es Señor, obviamente. Sabe que tiene el poder para transformar agua en vino. Sabe que si lo hace le va a evitar un problema a esa persona que tanto lo consideró y lo invitó a su boda. Por lo tanto, Jesús no hizo nada injusto. No hizo nada que a las claras podría ser un berrinche de Cristo por tener el poder de Dios. No, todo lo contrario. Lo hizo de la manera que dejó demostrado y a las claras que es el Señor. No fue un milagro de sanidad, no fue un milagro de resurrección, no fue un milagro sobre un leproso, endemoniado, lo que sea. Pero sí fue algo que demostró lo que Juan trata de demostrar en el Evangelio. Jesús es Dios. Y hace como Él quiere. Y gobierna la naturaleza como Él quiere. La que usted ve con los ojos y la que tenemos adentro del cuerpo. Que también es naturaleza. Por eso podemos confiar tranquilamente en Él. Por eso Jesús dice, si por error, por circunstancias bebes algo mortífero, no te hagas problema porque no te hará daño. ¿Quién puede transformar el veneno en algo inocuo que no tiene efecto? ¿Quién puede transformar el veneno que quizás por error comemos o bebemos o algo que nos pueda contagiar como esta mentira del virus? ¿Quién puede transformar algo mortal en algo que no tiene peligro para el cuerpo? ¿Quién puede hacerlo? Y Jesús. Es el único. ¿No? Y después me hablan de la sanidad interior. Ay, porque tu abuelito no te regalaba peluche. Ay, por favor. Sanidad interior necesitas porque vos te criaste mal. Tu abuelito no te acariciaba, tu abuelita no te daba besitos y tu papá estaba todo el día fuera de tu casa y que esto y que el otro. Eso tiene que ver con otras cosas, pero no tiene que ver con que Jesús no pueda llegar a un corazón y hacer la obra que quiere. La obra que quiere. ¿Cómo no lo va a hacer? Cristo es la vida. Si la vida está dentro del corazón, ya está. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Las cosas que son hechas ahora tienen que ver con quién está ahí adentro, que es la vida. Él transforma todo lo que quiere. Es Jesucristo, es el Señor. Bien, cuando el maestresala probó el agua, le llevaron con la jarra, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era eso que traían, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, los sirvientes sabían de dónde sacaron el agua, de donde ellos mismos habían puesto el agua. Ellos vieron, yo llené esta tinaja con 100 litros de agua y mi compañero llenó estas dos con 200 y el otro otra vez otros 200. Nosotros sabemos, pusimos agua, ahora sacamos la jarra y resulta que tiene vino. Nosotros mismos la llenamos de agua y resulta que este hombre nos dice, llévenlo, y ahora es la jarra que sacamos, hay vino, no hay agua. Ellos sabían de dónde habían sacado esa jarra, que ahora tenía vino y no tenía agua. Entonces el maestresala llama al esposo y le dice, esto es donde uno puede relacionar que Jesús fue invitado por el esposo y Jesús hace esta provisión porque lo han agasajado por invitarlo. No digo que está presionado por estar agasajado, yo estoy explicando la situación. No estaba presionado Jesús para transformar el agua en vino, pero el corazón de Dios es así.
Cuando uno ama de verdad a Dios, Dios va a responder a ese amor genuino, como lo dice Natanael. Justamente Natanael está antes de esto. Este corazón no tiene engaño, así que yo lo fui a buscar. Yo sé que no hay engaño en ese corazón, que busca a Dios de verdad. Dios responde a esas cosas, porque al altivo lo mira de lejos. Dice, bueno, al altivo, hey, voy a esperar que vengas y te arrepientas, que dejes tu orgullo al costado, si no estamos lejos, muchachos, dice Dios, con el altivo. Pero al humilde se inclina al Señor. Se inclina quiere decir que va ahí porque eso es lo que le agrada. Así que Cristo corresponde. Ahora Él hace esto y quien queda bien en la fiesta es el esposo. Porque de alguna manera el esposo también hizo quedar bien a Cristo, invitándolo aún con sus propios discípulos. Esta correspondencia genuina de corazón hacia Dios hace que Dios corresponda. Lo dicen en el Antiguo Testamento, lo dicen en todos lados. Los que le buscan de veras, dicen, en espíritu y en verdad hay que buscar a Dios, en espíritu y en verdad hay que servirlo, en espíritu y en verdad hay que alabarlo. Muy bien, a ese espíritu, en espíritu y en verdad, donde hay fe verdadera, Dios se agrada. Es decir, el milagro está mostrando a Dios. Eso es lo que estoy tratando de explicarle. No es un milagro antojadizo. Es un milagro donde Jesús está mostrando quién es Dios. Cómo es Dios. Aun cuando el milagro no tenía que ver directamente con la obra redentora de Cristo, con salvar a los pecadores. Y él le dijo, todo hombre, al esposo le dijo el maestresala, todo hombre sirve primero el buen vino y después cuando ya han bebido mucho, entonces le da el vino de menos categoría. Pues claro, porque ya están, su paladar se acostumbró tanto al buen vino que ya no les molesta el vino de menor sabor, de menor calidad. Eso es una trampa que yo no conocía, porque como yo no soy el que no sirve mesas en la fiesta, no sabía nada de esto. Pero bueno, parece que todavía se debe seguir haciendo. Y se supone que sí, los hombres deben hacer eso. Lo mejor lo sirven al principio y después, bueno, cuando ya están cansados de tomar, le da cualquier cosa. Entonces después sirve de inferior calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, que el vino era excelente. Y este era un maestresala, su trabajo era. En una empresa, por hoy decirlo al tiempo de hoy, una empresa que te hace todo el catering, que te hace todo el servicio de la fiesta, que se encarga de la comida, servir las mesas, probar las bebidas que hay, poner todo en orden. Este hombre era especialista en vinos. Y le dijo, el mejor vino lo reservaste para el final, para lo último de la fiesta. Espectacular, dijo. Es maravilloso lo que hiciste. Así que eso da muestra de que el vino era excelente. Y se sorprendió el que servía las mesas. ¡Qué buen vino dejaste para el final! Esto honró en toda la fiesta al esposo, que era el organizador de la fiesta. Le dio, por eso lo cuenta Juan. Y termina diciendo, este principio de señales hizo Jesús. Este principio de señales, después Jesús hizo muchas señales, pero este fue el principio de sus señales porque era el tercer día que Juan el Bautista lo señala a Jesús cuando vuelve del ayuno y dice, ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Jesús encuentra a 5 discípulos en el segundo día y el tercer día Jesús está en esta fiesta de boda. Así que no había hecho ninguna otra señal. Esta fue la primera. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, mostró quién es Jesús. Y sus discípulos creyeron en él. Estos 5 discípulos que tuvieron la suerte de estar ese día ahí, vieron, se imaginan que los discípulos estaban ahí al lado de Jesús cuando lo llamaron para arreglar el problema del vino, ¿no? Dijeron, esta no nos perdemos, ¿qué va a hacer Jesús? ¿A dónde va? A lo mejor se movió 2 metros, no importa. Pero estos 5 discípulos estaban con Jesús en la mesa y a los 2 metros que se movió Jesús, ellos estaban ahí a los 2 metros. Lo siguieron y vieron. Los discípulos, María y los sirvientes, vieron que Jesús hizo llenar eso con agua y esa agua terminó siendo vino. Bueno.
¿quién puede transformar una cosa en otra? Solo Cristo. Solo Cristo tiene ese poder. Él va más allá de las leyes que le ha puesto Él mismo a la naturaleza. Él las puede modificar. Él puede usar lo que quiere y hacer lo que quiere. Es Señor, es Dios. No se asuste, no tenga temor. Dios puede hacer lo que quiera. Yo me acuerdo de un testimonio, pero no lo voy a contar hoy. Quizá otro día lo contemos. Un hombre que quedó en medio de una balacera, en medio de 80 tiros de bala, en una cabina de una camioneta. Su compañero al lado de él murió. 80 balas entraron donde él estaba. 80 balas en una cabina de una camioneta. Ni un rasguño tenía este hombre. Un hombre que se congregaba con nosotros cuando empezamos el camino. Dios puede hacer lo que quiera. Si una bala es de plomo, Dios la transforma en una bala de aire. Si la carne es carne y puede ser lastimada por el plomo de una bala, Dios hace que no le haga nada. Dios hace lo que quiere. Hace lo que quiere. ¿Cómo no te va a sanar? ¿Cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a ir a buscar cuando cierre los ojos en este mundo? ¿Cómo no va a hacer cualquier cosa? Él tiene todo el poder. ¿Y cómo no va a corresponder cuando uno tiene un corazón que ama de verdad a Cristo y busca su reino de verdad y tiene fe verdadera? Sí que va a responder. Falta que usted tenga el desafío en sus manos y lo lleve adelante. Dios está dispuesto. El asunto es si hay fe y si se cree que Jesús es lo que Él dice que es y se lo honra creyéndole que es Dios. Muy bien. Así que sus discípulos vieron esta manifestación. No se nombra a María, dice, y los discípulos creyeron en Él. María también estaba ahí. Pero María es la mamá. ¿Cómo no lo va a conocer? María es la única persona de la cual nunca se dice que dudó de Cristo. Nunca. No hay ni un relato en la Biblia donde se diga que María, la madre de Jesús, haya dudado de Él. Sí, sus hermanos dudaron de Él. Los otros que nacieron del vientre de María después de Jesús. Pero no hay ni un pasaje, yo no leo ninguno, donde se diga que María dudó de quién era Jesús cuando estuvo en la tierra. Y por lógica, era la que lo tuvo en el vientre, la que lo vio crecer. No se sabe si... No creo que Jesús haya hecho milagros antes de este día, porque no lo dice la Biblia, así que yo no lo voy a decir. María no lo había visto hacer cosas milagrosas, ni poderosas, aunque lo tuvo 30 años con ella. Pero era una persona absolutamente distinta. Y como madre que era, se dio cuenta quién era ese hombre. No era solamente el que nació de su vientre. Era el Hijo de Dios, porque se lo había dicho el ángel que le avisó. Y así lo creyó. Y así vivió. No por eso la estoy poniendo como la Virgen María que creen los católicos. No, porque ella tuvo hijos, fue como cualquier pecador, necesitó arrepentirse y aceptar a Cristo y vivir por la gracia de Dios como una pecadora salvada y nada más. Pero es un pequeño detalle, porque Juan acá dice, y los discípulos creyeron en Él. Claro, los discípulos no eran la mamá de Jesús, ¿me vale? Los discípulos hacían de apenas 2 días que lo habían encontrado a Jesús. Y vieron esta señal, y los discípulos ya creyeron en Él. Por supuesto, ¿cómo no van a creer? Si nadie puede hacer eso. Nadie. El hombre no puede. El hombre tiene que, si quiere hacer vino con el agua, tiene que agarrar el agua, echarle la esencia de uva, echarle azúcar, echarle alcohol, hacer una mezcla química. No, pero eso qué gracioso, lo hace cualquiera. No, Jesús transformó una cosa en otra, haciendo que las leyes de la naturaleza respondieran a otra cosa y no a lo que en ese momento el agua respondía. Bien, y lo sigue haciendo, cuando Él quiera, como quiera, donde quiera, en lo que quiera. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, o sea, bajaron a una ciudad, no estaban exactamente en Capernaum, estaban en Caná. Así que después de esta fiesta que terminó, se fueron todos a Capernaum, que está en la orilla del mar de Galilea. ¿Quién se fue ahí? Jesús, su madre María, sus hermanos, los otros hijos que tuvo María, porque estaban cerca de donde ellos vivían, por supuesto, lo estaban siguiendo.
Todavía Jesús no se había manifestado exactamente como empezar a predicar. Por eso sus hermanos estaban ahí. Cuando Jesús empezó a predicar, sus hermanos empezaban a decir que estaba fuera de sí, que estaba loco, que no le creían. Bueno, lo empezaron a rechazar a medida que pasó el tiempo, no inmediatamente. Pero después de este suceso de las bodas de Canaán, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos fueron a Capernaum y se quedaron ahí bastantes días, dice la Biblia, que es donde Jesús empieza a hacer después, ahí sí, milagros que tienen que ver con lo que él había venido a hacer al mundo para rescatar a la humanidad. Bien, se trata de conocer a Cristo, su carácter, su voluntad, la voluntad de Dios, conocer a Dios. No es un examen teológico para nada, ¿sí? Es un examen sobre la Escritura, es un examen sobre la circunstancia que está ocurriendo en ese día, quiénes están ahí, está Jesús, están nuestras personas, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, por qué Cristo dice una cosa, por qué responde así, por qué hace que el milagro ocurra de tal manera, y nada más que eso. Usted y yo lo podemos seguir leyendo mucho tiempo y el Señor nos va a seguir alimentando con su palabra. Vamos a orar, diga así conmigo: Padre Celestial, en este día yo escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Voy a ti pidiéndote perdón por toda mi maldad. Me acerco a ti en oración, humillado, y rogándote que perdones mis pecados. Rogándote también que me des tu Espíritu Santo y que anotes mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Te doy gracias por ser mi Salvador y renuncio en este día a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte, porque creo que tú eres el Señor que ha vencido todas las cosas. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde, le invitamos, estamos congregados, no se interrumpen las reuniones para nada, no se han interrumpido nunca, ni tampoco por la pandemia, ni por la cuarentena, ni por nada. El Señor manda a reunirse y estamos reunidos, así que le invitamos a todos los que quieran congregarse, reunirse. Estamos aquí 3 días a la semana, quizás se agreguen más días o más horario, pero estamos por ahora el jueves, el sábado y el domingo a las 4 de la tarde. Le invitamos. La dirección es calle Santa Fe, 2540 es el número. Estamos entre la calle Solané y La Prida, a 8 cuadras de la barrera que está en la estación de Merlo, donde está el andén. Hay una barrera, esa barrera es el lugar donde empieza la calle Solanet. Hay que seguir derecho por Solanet 8 cuadras. Cuando vea el cartel, porque todas las esquinas tienen cartel con la indicación de las calles, cuando encuentre la calle Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto que usted lo va a ver, justo donde está el Pilar de la Luz, está la torre de las 2 antenas de las 2 radios, también va a estar el nombre de la calle, lo va a ver ahí, en un cartel, y el número del domicilio. Muy bien, aquí le esperamos amablemente en el amor de Cristo para saber más de este camino maravilloso en el cual de la vida eterna nos ha colocado Dios por su gracia y misericordia. Sin merecerlo, Dios lo ha hecho y le estamos eternamente agradecidos y por supuesto alabaremos su nombre por siempre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios le bendiga, audiencia. Confíe en Jesús. Me lo escucha, hablemos. Alguien grita, dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.